Cordial saludo, aprendices del curso de lectura crítica. Hoy en nuestra primera sesión, que nos va a servir de introducción para el curso de la enunciada lectura crítica. Bueno, entonces bienvenidos, pues con mucha emoción y alegría vamos a empezar este tema. Mira, aquí tenemos nuestra agenda, saludo, un activador cognitivo, una introducción al curso y vamos a resolver la mayoría de inquietudes que tengamos y vamos a dejar nuestro primer trabajo. Bueno, estimados aprendices, el curso de lectura crítica se hace ahora de manera virtual por las contingencias que tenemos del COVID-19. Recuerden mantenerse en casa, respetar la cuarentena. Nosotros los instructores estamos haciendo nuestra parte y para ustedes, además de que saben que nosotros estamos de nuestra parte, a ustedes les vamos a pedir mucha responsabilidad y compromiso. La educación virtual tiene un componente que ya existía en la educación presencial, pero que en la virtual se acentúa, que es el del compromiso, la responsabilidad y sobre todo la autogestión. Aquí dependemos mucho de la voluntad de ustedes. Obviamente pues nosotros estaremos, digamos, presionándolos, estaremos a su alcance para resolver dudas, pero usted tiene que colocar, si ya usted en su formación presencial ya colocaba mucho de su parte, ahora tiene que colocar un poco más. Bien, vamos con la lectura de nuestro primer cuento. Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cuento corto de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, fallecido en el 2014, del boom latinoamericano. Bueno, él es un poco mayor del boom latinoamericano, al cual perteneció Gabriel García Márquez. Pero este escritor uruguayo, pues vamos a retomar varios textos de él. A quien le guste este tipo de cuentos y a quien le haya parecido chévere, los puede encontrar a la vuelta del teclado. Escribes Eduardo Galeano, cuentos cortos y vas a encontrar historias de este tipo, sobre todo historias de la América, de nuestra gran América. Bien, aprendices, deseo, aquí está un link, deseo que por favor lo copien y una vez terminada esta conferencia ustedes lo puedan observar, que es la introducción al curso de lectura crítica. Bien, el curso de lectura crítica cuenta con dos objetivos. El primer objetivo de lectura crítica es generar lectores críticos, que ampliemos, fortalezcamos o creemos habilidades para la lectura, tan importantes para nuestra formación y para la vida. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es prepararnos para las pruebas saber pro, bueno, que en nuestro caso es pruebas TIT, que tenemos que presentar todos los aprendices que estén cursando un tecnólogo. Las fechas han cambiado por la contingencia que estamos viviendo, por tal motivo nos queda el compromiso de prepararnos para tal prueba. Esos son los objetivos de este curso que esperamos hacer y cumplir. Posteriormente estaré enviando a sus correos electrónicos la guía de aprendizaje con los objetivos ya en concreto. Bien, vamos a realizar un diagnóstico para ver en qué lugar de la lectura se encuentran ustedes. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es su contexto en referencia a la lectura? ¿Usted está cerca de la lectura? ¿Lee con frecuencia? ¿Trabaja leyendo? ¿Cómo vive usted su vida con la lectura? Las respuestas pueden ser varias. No me interesa, nunca leo, me gusta leer, comparto lecturas.
¿Cuál es su mayor habilidad y debilidad en referencia a la lectura? ¿Qué espera de este curso? ¿Qué es para usted la lectura crítica? ¿Qué partes debe contener? Esas preguntas que ahora, mientras damos esta conferencia, van a ser autorreflexivas, van a encontrarse para su respuesta en un drive que enviaremos a continuación. ¿Por qué es importante leer? ¿Qué está usted leyendo? ¿Para qué sirve leer? ¿Qué aspectos negativos tiene leer? Cuéntame. Aprendices, vamos a respondernos estas preguntas de manera individual, no presentable, pero sí quiero que las piensen para ustedes. Bien, esta serie de lecturas que siguen a continuación son una introducción a qué es la comunicación humana. Eh, el teórico Noam Chomsky plantea de manera interesante que existe en nuestro cerebro una parte de la masa encefálica como un órgano no, como un órgano, es un órgano diseñado y creado para la comunicación. Por lo tanto, la comunicación es una necesidad humana. Es natural al ser humano, como lo es respirar, como lo es mirar, también es comunicarse. Por eso es una necesidad básica, es un proceso innato que viene con nosotros. La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Este lenguaje o forma de expresión tiene que ser común para los dos, porque si una persona me habla a mí en ruso y yo no entiendo ni jota de ruso, no nos vamos a poder entender. Para que yo pueda comprender a esa persona, sus códigos tienen que ser códigos entendibles para mí. Y esos códigos, como lengua madre de la Gran América, es el español. Bueno, y también el portugués. Pero vamos a concentrarnos en el español. Y aún viviendo en el mismo país, hay personas que hablan español, pero con las que no nos podemos entender. Por eso el lenguaje y los códigos son tan importantes. Tener el español no es suficiente para entenderse con todos los colombianos. Hace falta conocer más de nuestro propio lenguaje. Por esto es interactivo y es social. Si usted desarrolla su vida social en círculos muy determinados, el lenguaje siempre será similar. Por ejemplo, cuando usted se direcciona hacia su familia, cuando usted se comunica con su familia, no es el mismo lenguaje que usa uno cuando está con sus amigos o cuando se refiere con el instructor en el SENA. Entonces, en cuenta que aún en el español hay diferentes formas de comunicarnos. La comunicación es un acto por el cual el individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En ella intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Dentro de los elementos que pueden facilitar el proceso está la motivación, está el interés, está que tengamos el mismo código, el mismo español, que procedamos del mismo sector de la ciudad y, por ejemplo, los intereses. ¿Qué dificulta el lenguaje? Que tenga otro código, otro idioma, que aunque pertenezcamos al mismo país, a la misma ciudad, no haya motivación para comunicarnos, haya rabia, haya seamos egocéntricos. Ahí ustedes podrían pensar varias formas en las cuales la comunicación se ve interrumpida. La comunicación humana nos permite conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento, expresar nuestros sentimientos e ideas y comprender los sentimientos e ideas de los demás. Por eso, por estos 4 ítems es tan importante, porque es nuestra forma de, por un lado, interpretar al interior el mundo que nos conoce. Gabriel García Márquez tiene una frase muy hermosa en Cien años de soledad. Hacia la segunda página dice Gabriel García Márquez, hablando del pueblo que después se llamaría Macondo. En Macondo todo era tan nuevo que para
poder nombrar las cosas había que señalarlas. Solamente a través del lenguaje podemos aprender con H intermedia y adherir a nuestro conocimiento conceptos, palabras, cosas, el nombre de la gente, el nombre de las cosas. Por eso es solamente a través de la comunicación que nosotros podemos conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento. Solo a través de la comunicación uno parte del hecho que tiene un lenguaje interno, como cuando uno habla con uno mismo, de uno mismo. Sin embargo, siempre hace falta exteriorizar para esas ideas que uno tiene adentro, ponerlas en consideración de otro, porque efectivamente uno no siempre piensa bien. Hay un meme que me parece siempre interesante y yo suelo hablar mucho solo, y es que cuando me ven hablando solo le estoy pidiendo opinión a un experto. No, eh, ese lenguaje interno está bien para analizar muchas cosas, pero siempre hace falta comunicar. Fíjese que uno siempre se atora con los sentimientos. Los sentimientos siempre hay que expresarlos. Ese es nuestro tercer punto, expresar nuestros sentimientos e ideas. No hay nada más incómodo que tener algo que decir y no poderlo decir. Estás ante una persona que te agrada, podemos decir lo que te gusta, y uno se siente con la gente dice un nudo en la garganta. Expresar ideas y sentimientos. Y sobre todo, comprender los sentimientos y las ideas de los demás. La comunicación siempre se da en un contexto. Nunca se habla sin el contexto. Por eso uno no puede dar nada por sobreentendido. ¿Es que es lo lógico? No. Siempre hay un contexto. Lo que la otra persona trae, lo que la otra persona le pasó, lo que nos pasó a nosotros durante el día. Además, los contextos varían. No es lo mismo comunicarnos en un aula de clase, no es lo mismo comunicarnos en una base militar, no es lo mismo hablar en una iglesia que hablar en nuestra casa. Y es más, en nuestra casa también hay lugares donde hay otros códigos, como por ejemplo la cocina. Entonces la comunicación siempre tendrá como sustento un contexto que es general para los que están ahí. Pero el contexto, al ser general, no significa que podemos dar todas las cosas por sentadas. Hay que saber leer los contextos para podernos comunicar bien. Es un proceso en el que se da la siguiente interacción. Tiene efectos en el que comunica y en el que recibe e interpreta. Cada vez que tú hablas, modificas al otro el que le estás hablando, pero ese efecto también va contigo. La comunicación cambia sin entrar en el ámbito religioso. Digamos, partimos de otra ontología, es el hecho de hablar de que las palabras tienen un poder, no solamente dentro del aspecto religioso, sino también, por ejemplo, desde un ejercicio académico. Si ustedes se dan cuenta, las palabras que estoy enunciando ahora tienen una intención y tienen la posibilidad de introducirlos ustedes en un curso y en un gusto por la lectura. Entonces ahí hay un poder. De esta manera, yo influencio a otra persona. Se comunica con la conducta, con la ausencia y también con la comunicación. No solamente comunicamos hablando, nosotros también comunicamos con nuestro silencio, pero también comunicamos con nuestro ejemplo. Hay un ejemplo, hubiera sido genial que nos pudiéramos ver, pero pues, pueden imaginarlo. ¿Qué pasaría si un instructor les da a ustedes clase o formación? Bueno, estamos en escena formación, en pantalonetas, chanclas y una manga sisa. La gente no le va a poner tanto cuidado. Entonces parte del mensaje que él lleve se va a perder. Habrá gente que me pueda decir, sí, no, yo le pondría mucho cuidado. Pero pensemos en una generalidad. Pensemos, por ejemplo, cuando llega una persona a hablar con nosotros y su aspecto, pues por desgracia de la vida no es eh, un aspecto agradable. Eso inmediatamente va a colocar en un contexto diferente a la comunicación. No vamos a hablarlo ni bien ni mal, sino en un contexto diferente a una persona que viene
con corbata, mucho mejor arreglada. O sea, des en cuenta que si nos ocurre. Ahora pongámoslo más bonito. Uno no habla lo mismo con la persona que a uno le gusta que con la persona que a uno no le cae bien. Ahí hay un contexto. Entonces, no solamente se comunica a través de las palabras, sino a través de la conducta. Bien, en el diccionario de uso, que nosotros hablamos español, podemos hablar que el español es la representación con palabras o con signos externos de un pensamiento, una idea o un sentimiento, la expresión y la comunicación. Pero la expresión no se convierte de manera inmediata en comunicación. Podremos decir que la expresión consiste en exteriorizar mediante palabras u otros sistemas una idea, un pensamiento, un sentimiento o emoción que es percibido por otros, dándose entonces el fenómeno de la comunicación. En su cerebro, en su cerebro están todas las ideas. Nada de lo que usted exprese, cuente, sueñe, alucine, está fuera de su masa encefálica. La única forma que todos tenemos para saber qué hay en el interior de cada ser humano es siempre a través de la expresión y la comunicación. No existe otra manera. Y existe otro sentimiento que se llama la empatía, que es ponerme en los zapatos del otro, tener la capacidad de sentir lo que otro está sintiendo. Teniendo en cuenta estos dos elementos, que tú expresas lo que hay dentro tuyo y la otra persona puede interpretarlo empáticamente, se da la comunicación. Bien, vamos a dejar por esto último. El material pues les va a quedar a ustedes para que continúen haciendo el estudio y nos queda diligenciar un drive, un formato que también será enviado a sus correos para concluir el ejercicio de hoy. Entonces, estimados aprendices, no siendo más, deseo que por favor terminen ustedes de leer este conocimiento de las diapositivas y nos estamos encontrando en nuestro segundo encuentro. Les agradezco su tiempo y su disposición. Aquí usted va a encontrar palabras que son importantes para comprender el lenguaje, pero que es necesario que usted las vaya estudiando. Si tiene alguna pregunta o alguna duda, usaremos los mecanismos del WhatsApp y del correo electrónico para resolver sus inquietudes. Entonces, estimados aprendices, no siendo más, me despido. Que tengan muy buen día y que podamos avanzar en nuestro conocimiento de la lectura crítica. Muchas gracias.